En el día de hoy vamos a compartir las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Las buenas noticias que el Señor nos ha traído a nosotros para que tuviésemos la oportunidad y el privilegio de pertenecer a su familia. En el libro de Lucas, en el versículo 15, 16 y 17 específicamente, ¿verdad? Perdón, Marcos, estaba pensando en Lucas, ¿verdad? Marcos dice así: Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice, será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán afuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no le hará daño. Sobre enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, estas dos últimos versículos, nuestros amigos religiosos se basan en ellos para hacer valer las buenas nuevas. Nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo, no podemos hacer absolutamente nada sobre esa parte. No podemos en realidad nosotros seguir señales ni nada de estas cosas. Primero nosotros vemos que el Señor dice, ¿verdad?, a Tomás, cuando se le apareció, ¿verdad? Tomás dice: Señor mío y Dios mío. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Porque me vistes, creíste. Y eso es lo que sucede. Dice Jesús: bienaventurado a aquellos que no han visto y creen. Esos bienaventurados, nosotros entramos en ese grupo de bienaventurados, porque no hemos visto al Señor físicamente, pero le hemos conocido a través de su palabra, a través de la enseñanza, a través de la predicación y a través de los ejemplos que ha dejado a través de la Biblia. Sí. También, hermanos, también nosotros encontramos en la Biblia, en el libro de Mateo se habla de la gran comisión, es lo mismo que aparece aquí. Jesús dice que tenemos que ir a todas partes, a llevar estas buenas nuevas. Pero también, hermanos, algunas de las lecciones que nosotros tenemos acerca de estas buenas nuevas es que estas buenas nuevas empiezan también en nuestra casa. Así como cuando encontró Felipe al Señor, ¿verdad? Y Natanael, la casa. Nosotros podemos llevar las buenas nuevas a todas partes, pero tenemos que empezar en nuestra casa. De nada sirve llevar el evangelio a todas partes si usted no lleva el evangelio a su propia casa, a su propia familia, a sus propios hijos, hermanos, padres, etc. Es allí en donde empieza. Es allí en donde Dios dice que debe de empezar, por la casa. Las buenas nuevas son las buenas nuevas de la salvación. ¿Y qué es la salvación, hermano? Cuando nosotros leemos en el libro de Efesios, por ejemplo, en el capítulo
2, ¿verdad? Nosotros encontramos allí que las buenas nuevas, ¿no?, es precisamente lo que Dios ha pagado por nuestra salvación, por nuestra liberación. Porque en el libro de Efesios nos dice cómo Dios ha realizado estas buenas nuevas. Vamos a leerlo para que usted pueda tener ese conocimiento con usted. El libro de Efesios, en el capítulo capítulo 2 y el versículo 11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y dice el apóstol Pablo, pero ahora, fíjense cómo Dios ha realizado esto. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes, cuando no había oportunidad de estas buenas nuevas, nosotros vivíamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero después del sacrificio de Cristo, todos, a través de su sangre, hemos venido a ser parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Fíjese, hermano, en el jardín del Edén, cuando el hombre desobedeció a Dios, ¿ve? Cuando el hombre desobedeció a Dios, entonces sucede que allí se le entregó, ¿verdad? El hombre le entregó todo lo que Dios le había dado a nuestro enemigo, el adversario, el diablo. Y continúa diciendo, ¿verdad? Eso causó una gran enemistad. Sí. ¿Okay? Eso causó una gran enemistad entre Dios y los hombres. Y aquí está cómo Dios realmente hizo la reconciliación para que nosotros fuéramos participantes de esa buena nueva, que es la salvación. Dice aquí el apóstol Pablo, número 1, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. ¿Sí? Cristo es nuestra paz. Esa pared intermedia de separación entre el judío y el gentil, entre el hombre religioso y el no religioso, era precisamente la ley. Era una pared imposible de pasar de un lado al otro. Pero nos dice que Cristo derribó esa pared para que nosotros tuviésemos esa esperanza. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos y expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, la ley es una barrera enorme que el hombre no podía cumplir. Por eso vino Cristo para cumplir. Por eso vino Cristo para llenar todas las demandas que Dios había mandado, había exigido. Entonces había enemistad, primeramente con Dios. En segundo lugar, el hombre con el hombre. En tercer lugar, el hombre con la ley. Y Dios reconcilió todo eso en el sacrificio de Cristo. Seguimos leyendo, dice, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,
matando en ella las enemistades. Ese conflicto que había del hombre con el hombre. Usted debe recordar cuando Jesús estuvo entre los samaritanos. Los samaritanos no se llevaban con los judíos, era una enemistad enorme, podríamos decir irreconciliable. Entonces Dios, a través de ese sacrificio, hizo esa reconciliación. Hoy en día, hermanos, entre nosotros no hay judíos y no hay tampoco samaritanos, pero sí hay enemistades entre vecinos, compañeros de trabajo, de escuelas, etcétera. Pero cuando venimos a las buenas nuevas de salvación, esas barreras desaparecen. Gracias al sacrificio de Cristo que nos trae esa paz para reconciliarnos a nosotros. En un nuevo hombre, en una nueva persona. Y continúa diciendo el apóstol Pablo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros. Ahora somos ciudadanos del reino. En la antigüedad, en los días de Jesús, cuando un pueblo contraía compromisos con otro pueblo, un tratado o lo que sea, ¿verdad? Entonces, en el medio del patio, del solar, se levantaba un asta y se clavaba un edicto que decía: esta deuda ha sido cancelada. Y todos los que vivían alrededor y que llegaban podían ver el edicto de que la deuda que se tenía había sido cancelada. Y ese es precisamente otro de los secretos de la cruz de Cristo. Él no estaba montado allí por estar montado. Él anunciaba la cancelación de la deuda que tenía el hombre que había adquirido en el jardín del Edén, y que ahora en Cristo, en su sacrificio, Dios había hecho posible que se cancelara. Son buenas nuevas de salvación. Pero como dice Dios, ¿verdad? Hay que predicar el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no hay salvación, hermanos. Eso dice el escritor del libro de Hechos, en el capítulo 3, versículo 17. Vamos a leerlo del libro de Hechos, ¿verdad? Para que usted también pueda tener ese conocimiento. Donde Dios nos dice a cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice el versículo 19 del capítulo 3 de Hechos: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Sí. Las buenas nuevas también requieren de arrepentimiento, porque si la persona no se arrepiente, si la persona no es consciente que necesita de Dios, si la persona no es consciente que está llena de pecado y que necesita limpiar sus pecados, pero no se arrepiente, no puede alcanzar la salvación. Por mucho que diga, mi corazón siente, el corazón puede sentir todo el amor del mundo, pero si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Eso es lo que Dios ha puesto. Sí, la salvación no nos cuesta nada a nosotros. Es un gran regalo, pero tenemos que actuar sobre ella. Tenemos que arrepentirnos, y arrepentirnos de corazón, no de labios ni de oído únicamente. Entonces, estas buenas nuevas que nos habla Dios aquí, ¿verdad? Dice, el que cree en el mensaje que yo estoy enviando, ese mensaje de amor, ese mensaje de perdón, ese mensaje de arrepentimiento, dice, ¡hey!
ese va a ser salvo. El que no cree, dice, va a ser condenado. ¿Sabe qué es una de las cosas extraordinarias de la Biblia? Y que Dios enseña. Blanco y negro. ¿Estás con Él o en contra de Él? ¿Le obedeces para ser salvo o simplemente le rechazas para ser condenado? No existe el término medio. No podemos hablar de una persona media muerta o media viva. O se vive o se muere. Y ese es otro secreto, hermano, de las buenas nuevas. Lo toma o lo deja. Por eso Dios, hermano, envió a su Hijo unigénito. Lo único que tenía. Para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda. El que cree en Él, dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero tampoco podemos tener vida eterna si no hay arrepentimiento. El arrepentimiento marca un antes y un después. Y es preciso, hermano, que nosotros podamos comprender lo que dice el apóstol o el escritor Marcos, ¿verdad? El que creyere será salvo. El que no creyere, dice, será condenado. Entonces, solo hay dos alternativas. Ahora bien, ¿qué significa creer? Porque es importante. Usted cree, yo creo, todos creemos, pero ¿qué significa realmente creer? La palabra, hermano, en griego es pisteos y demanda una confianza única e íntima en la persona que nosotros queremos o que queremos creer. ¿Ve? Entonces, no podemos decir, fíjese, yo creí porque dejó de creer, yo creeré porque usted no ha creído. De manera que no puede estar en el pasado ni puede estar en el futuro. Tiene que estar en el presente. Yo creo. Creo. Acción del presente activo. ¿Ve? Yo creo en ti, Señor Jesús. Y si yo creo en ti, entonces yo tengo que actuar ahora, mañana. Ya dejé de creer. Entonces, el mensaje de las buenas nuevas es importante para cada ser humano. Por más de 2000 años, básicamente, se ha estado predicando el Evangelio. Y todos los hombres dicen que creen en Dios, pero viven a su manera. ¿Ve? Viven en la forma que se quieren o que quieren vivir. Hay muchas personas en este mundo que dicen, yo no le hago mal a nadie, yo no hablo mal contra nadie, yo soy como una mosca, no hago daño. No me meto con nadie y yo estoy al margen de todo. ¿Eh? Así es que yo creo que estoy bien con Dios. Déjeme decirle, hermano. Si pensamos de esa manera, ya estamos mal. ¿Ve? Porque una de las cosas que dice Dios a través del apóstol Juan, en el libro de Juan, el Evangelio, la luz vino al mundo, pero nadie quiso la luz. Todos se encargaron de la oscuridad, de las tinieblas. Pero dice Dios también por medio del apóstol Juan, ¿por qué no creyeron a la luz? Porque dice, la luz revela todas las cosas que no son buenas. Y aquí viene el problema de las buenas nuevas de Dios. El que cree en la luz, dice, él tendrá testimonio verdadero. Pero el que no cree, dice, no cree precisamente para que sus obras no sean descubiertas. Y si no cree, dice el Señor Jesús, por cuanto no has creído, ya comienzas a ser condenado. Entonces, usted y yo tenemos que creer si queremos ser salvos. Pero creer también implica que tenemos que ser fieles en nuestra vida, ¿verdad? No importa cuánto tiempo viva. ¿Eh?
Porque también nos enseña Jesús que estas buenas nuevas, hay personas que la oyen en el inicio de su vida, hay personas que la oyen en el primer tercio de su vida, hay personas que la oyen en el segundo tercio de su vida y hay personas que la oyen al final de su vida, el último tercio. ¿Y qué es lo que Dios ha convenido con esto? Si usted se recuerda la parábola, ¿no?, de los trabajadores de Jesús. Él convino un denario, el de las 6, un denario el de las 9, un denario el de las 3, un denario el de las 6. Así que el que entra temprano trabajará toda su vida y el que entra tarde tendrá la bendición de recibir lo mismo. Pero ese último tiene también que arrepentirse y tener una vida que agrade a Dios. Recuerde los dos hermanos del hijo pródigo. Uno estaba allí cuando le dijo el otro a su padre: dame lo que es mío, que me voy. ¿Qué hizo el que estaba ahí siempre? Yo estoy aquí siempre, estoy, y hago, y a mí nunca me das nada. Y el padre le dice: ay, si tú has estado aquí toda la vida. Este se perdió, este vino, vamos a hacer fiesta. Y eso es lo que Dios hace. Cuando hay un pecador arrepentido, hay fiesta en el cielo, hermanos. Grande fiesta. Porque hay alguien que se había perdido. Por eso Jesús fue a buscar esa oveja. Habían 100, no hay problema. Pero Él fue a buscar la que faltaba. Esa oveja perdida era yo. Y es usted también. Y tenemos que estar agradecidos con Dios por habernos rescatado de aquel mundo incierto en que vivíamos. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. La pregunta ahora es: ¿qué tan convencidos estamos nosotros de lo que creemos en cuanto a las cosas que Dios dice? No debe de haber duda en nuestro corazón, porque Jesús dice: la duda es pecado. Debemos estar confiados en las cosas que Dios dice. Debemos creer en la salvación que Dios nos da. ¿Sabe usted que hay muchas personas, muchos hermanos, en muchas partes de este mundo, en Centroamérica, Suramérica, en los Estados Unidos, que en un momento dado dudan de la salvación que Dios les está dando a través de Cristo Jesús? Usted no tiene por qué dudar de esa salvación. Entonces, hermano, estas son las buenas nuevas. Buenas nuevas de salvación. Antes vivíamos sin Dios y sin nadie en el mundo. No teníamos esperanza. Pero Dios envió a su Hijo y nos ha hecho aceptos a la familia divina por el sacrificio de Jesucristo. Por eso, hermano, queremos exhortarle de que sea o esté usted bien convencido de lo que ha creído a través de Cristo Jesús. No tenga duda en su corazón de que el Señor le ama, de que el Señor le cuida y de que el Señor quiere que usted llegue al cielo. Pero también el Señor quiere que usted viva arrepentido todo el tiempo y que tenga la disposición de servirle todo el tiempo y que tenga también la disposición de reunirse, como dice en el libro de Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen la costumbre, sino principalmente cuando ven que aquel día se acerca. Muchos hermanos piensan que aquel día es el día del juicio final. Eso no lo sabe nadie. Dice Jesús, ni los ángeles saben eso. Pero usted y yo sí sabemos que el sábado, al día siguiente, es el día del Señor. Ese día sí lo vemos. Ese día sí participamos de eso. ¿Ve? Porque es el primer día de la semana. Hermanos, el Señor quiere que usted y yo, hermano, le sirvamos de todo corazón. Vivamos
en arrepentimiento, para que seamos conscientes de que Dios nos ama y Dios nos quiere. En esta hora hacemos una invitación para cualquier hermano o hermana, o si hay alguna persona que no ha sido todavía añadido a la familia de Dios, pueda ser parte de esta familia. Y si hay un hermano o hermana que ha tenido enemistad, es el tiempo de reconciliarse a través de Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pies y cantar un himno. Este es el día que el Señor nos dio.